¿Alguna vez has sentido que el silencio de un bosque esconde algo que no debería ser descubierto? Hay lugares en este mundo donde la niebla no es solo vapor de agua, sino un velo que oculta verdades que deberían permanecer enterradas. Hoy te voy a contar una historia que va a hacer que cuestiones todo lo que creías saber sobre las montañas, sobre la desaparición de las personas y sobre lo que realmente acecha en la oscuridad de los cañones olvidados. Lo que empezó como una simple excursión de 3 días, terminó convirtiéndose en un misterio que atraviesa más de un siglo, conectando rituales antiguos, desapariciones inexplicables y un descubrimiento tan perturbador que hasta los investigadores más experimentados se quedaron sin palabras. Si ya sientes un escalofrío recorriendo tu espalda, déjame un like ahora mismo, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la forma en que miras las montañas. Acompáñame en este viaje hacia las profundidades de Black Bear Creek, donde el pasado nunca muere y la niebla guarda secretos que no deberían ser revelados. En octubre de 2013, Lucas Warren tenía 28 años y toda una vida por delante. Era biólogo, estudiante de posgrado en la Universidad de Boulder, y había dedicado los últimos meses de su existencia a investigar una especie rara de musgo que crecía únicamente en las zonas más remotas del Parque Nacional de las Montañas Rocosas, en 1900, Colorado. No era un turista casual ni un aventurero imprudente. Conocía las montañas, respetaba su poder, entendía los riesgos. Pero había algo en Black Bear Creek Canyon que lo llamaba. Un lugar que no aparecía en los mapas turísticos, un territorio denso de abetos donde el sol apenas penetraba entre los árboles centenarios. Esa mañana de octubre, antes del amanecer, Lucas cargó su camioneta con todo lo necesario. Una tienda de campaña, un saco de dormir, una cámara de campo y contenedores herméticos para las muestras que planeaba recolectar. Ana, su esposa, lo observaba desde la puerta de la casa, sosteniendo una taza de café con ambas manos. Estaba acostumbrada a estas salidas. Lucas era un hombre de la naturaleza y ella había aprendido a no intentar detenerlo. Él le prometió regresar el domingo por la noche, 3 días de trabajo en el campo y luego volvería a casa. A las 12 del mediodía, la cámara de seguridad de la estación del parque registró el momento exacto en que la camioneta de Warren se estacionaba en el inicio del sendero de Black Bear. Minutos después, escribió su nombre en el registro de visitantes con una nota breve. Regreso en 3 días. Objetivo: especímenes de campo. Esa fue la última vez que alguien vio su letra. La mañana siguiente, a las 8:40, Ana recibió un mensaje de texto corto de su esposo. Llegué al campamento. La niebla es increíble. Mañana subiré más alto si hay señal. Te amo. Esas palabras se convirtieron en el último rastro de vida de Lucas Warren. Cuando no llamó el lunes, Ana pensó que simplemente se había retrasado. Pero el martes, cuando el silencio continuó, contactó al servicio de guardabosques. La operación de búsqueda comenzó ese mismo día. Rescatistas experimentados, manejadores de perros, voluntarios locales. Pero el clima en las montañas se deterioró rápidamente. Una niebla espesa bajaba desde los picos, y la primera nevada de la temporada cayó durante la noche. Lo primero que encontraron fue su camioneta. Estaba estacionada en el lugar exacto donde la había dejado, cerrada con llave, con un mapa, una cámara, un cuaderno y una botella de agua sin abrir en su interior. No había señales de lucha ni daños cerca del vehículo. Unas horas más tarde, aproximadamente a 1 milla del estacionamiento, los rescatistas encontraron su campamento. La tienda estaba medio desmantelada, la mochila abierta y sus pertenencias esparcidas por el suelo. Todo lucía como si el hombre estuviera a punto de continuar su camino, pero algo lo detuvo súbitamente. Los rescatistas examinaron los senderos circundantes, los barrancos, los lechos de los arroyos. Los perros captaron el rastro varias veces, pero lo perdieron a varios cientos de metros de distancia, como si se hubiera desvanecido en el aire. No había huellas de zapatos, ni ramas rotas, ni pedazos de tela. Nada que indicara que había abandonado el campamento en una dirección particular. Al tercer día de búsqueda, el líder del equipo, Jake Brady, informó que las pendientes se habían vuelto peligrosas. Las rocas se desprendían y las temperaturas caían bajo cero. La operación continuó 3 días más, pero sin resultado. Lo único que levantó preguntas fue el rastro de una linterna vista desde un helicóptero el viernes por la noche.
No pudieron determinar la fuente de la luz. Cuando llegaron al lugar, no encontraron nada. El servicio del parque detuvo la búsqueda activa una semana después. El informe oficial declaró: posible caída en un barranco de montaña o hipotermia. El cuerpo no fue encontrado. El caso fue clasificado como persona desaparecida. Anna Warren no pudo aceptar esto. Se negó a abandonar Boulder y pasó varias semanas recorriendo los caminos del bosque por su cuenta. Describió el lugar como un territorio extranjero, donde el sonido desaparece en la niebla. Los locales decían que Black Bear Creek no era el mejor lugar para pasar la noche. Incluso la señal del navegador se perdía a menudo en ese cañón, y las brújulas se comportaban de manera impredecible. La última persona que vio a Lucas con vida fue el conductor de un autobús turístico que bajaba por el camino esa mañana. Le dijo a la policía que vio a un hombre con chaqueta verde parado junto a un árbol roto al costado del camino, mirando hacia abajo en la niebla. Eso coincidía con la descripción de Warren. Después de eso, hubo silencio. No hubo testigos, no hubo evidencia. Solo una entrada en el registro de visitantes y un mensaje corto que Anna ahora leía todas las noches. Un mes después, volvió a la policía, pero la investigación fue cerrada oficialmente. Black Bear Creek quedó vacío nuevamente. Los vientos invernales lo cubrieron con nieve y la niebla envolvió las pendientes una vez más. Y en algún lugar entre esas piedras permaneció el rastro de un hombre que fue buscado pero nunca encontrado. Anna Warren permaneció en el pueblo de Estes Park, a pocas millas de la entrada al Parque Nacional de las Montañas Rocosas. Su casa estaba en las afueras del pueblo, con vista a las crestas oscuras donde su esposo fue visto por última vez. Cada mañana salía al porche con una taza de café y miraba hacia donde Lucas había ido. No podía aceptar el estado oficial de desaparecido. Cada pocos meses, Anna reunía pequeños grupos de búsqueda con voluntarios locales y guardabosques. Caminaban por los senderos alrededor del cañón Black Bear Creek, el mismo lugar donde una vez estuvo su campamento. Cada caminata terminaba de la misma manera: vacío, silencio y nuevas preguntas sin respuesta. En la primavera de 2015, Anna comenzó a estudiar mapas antiguos del parque. Encontró una copia de un informe del siglo XIX en la biblioteca de Boulder que mencionaba un asentamiento llamado Hawthorne, que existió cerca del mismo cañón. El documento afirmaba que en los primeros años de colonización, una familia entera desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, el lugar fue apodado por los guardabosques como el Valle de los que nunca regresan. Los locales eran reacios a hablar sobre esas montañas. Los cazadores que pasaron la noche cerca de Black Bear Creek recordaban haber escuchado sonidos extraños, como si alguien tarareara algo en la niebla. Algunos escucharon pasos suaves, aunque no había nadie alrededor. El servicio del parque lo explicó como un fenómeno natural, el viento pasando a través de los barrancos, pero los residentes más viejos tenían una opinión diferente. La montaña cobra su precio. Anna intentó apegarse a los hechos, no creer en las leyendas, pero a veces, cuando seguía el rastro de los rescatistas y la niebla se cerraba, tenía una extraña sensación de que alguien estaba cerca. Escribió cada detalle en su cuaderno: fechas, direcciones, coordenadas, incluso la altura de los árboles entre los que estaba la tienda de Lucas. A principios de 2016, cuando la investigación oficial finalmente se congeló, Anna recurrió a un detective privado. Era un ex guardabosques llamado Mark Sanderson, un hombre de cabello canoso que conocía los parques de Colorado mejor que la mayoría de los locales. Aceptó ayudar por una tarifa mínima. «No busco dinero, busco respuestas», le dijo durante su primera reunión. Sanderson comenzó revisando todos los archivos oficiales del caso. Le alarmó un detalle: el informe del rescatista no mencionaba el análisis de muestras de suelo cerca del campamento. Esto significaba que posibles rastros podrían haberse perdido. Decidieron seguir la misma ruta. El 23 de julio de 2016, tomaron el sendero que conducía al sitio del campamento de Lucas. Después de 2 horas de caminata, llegaron al claro donde una vez estuvo la tienda. La hierba había vuelto a crecer, pero la marca de la cama todavía estaba allí. Un círculo oscuro en el suelo. A 15 metros de distancia, Sanderson encontró un pedazo de madera que parecía inusual. Era una pequeña estatua tallada toscamente con un cuchillo. Un pájaro con patas anormalmente largas. Los ojos estaban marcados con cortes profundos, y las alas estaban abiertas como en pleno vuelo.
Ana pensó que era un juguete de niños o algún tipo de talismán. El detective se alarmó inmediatamente. Esto no es algo aleatorio. Las personas dejan estos símbolos cuando quieren ser vistas, dijo. Tomaron una foto del hallazgo, lo envolvieron cuidadosamente en plástico y lo llevaron a la estación de policía de la ciudad. La policía fue indiferente a esto. El informe decía que el objeto no tenía valor probatorio, pero para Ana era una señal. La primera después de 3 años de silencio. Pasó el mes siguiente buscando información sobre el simbolismo. En los viejos archivos universitarios, encontró una referencia a las figuras totémicas de la tribu india Ute, que vivió en estas tierras. Creían que los pájaros eran intermediarios entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. La figura del aguilucho lagunero, un ave que, según la leyenda, acompañaba a las almas a la niebla, era particularmente especial. Los vecinos la miraban como si estuviera loca, pero cada nueva pieza de información solo fortalecía su convicción de que Lucas no solo se había perdido. Comenzó a recopilar testimonios de cazadores y turistas que habían estado en el área. Uno de ellos, un anciano del pueblo de Lyons, dijo que había visto una sombra moviéndose entre los árboles en la niebla. No caminaba, dijo, flotaba. Todas estas historias sonaban como tonterías, pero cada una tenía algo en común. La gente hablaba del mismo lugar, un cañón cerca de un viejo barranco donde el sonido desaparece. En el otoño de 2017, Ana fue allí sola otra vez. Su amiga intentó disuadirla, pero ella dijo, si está allí, debo saberlo. Pasó la noche junto al lecho de un arroyo seco, al lado de un arco de piedra que parecía una puerta. Por la noche, pensó que escuchaba pasos, constantes, lentos, acercándose desde el bosque. Encendió la linterna, pero no había nadie alrededor. Solo el sonido ligero del viento y la misma sensación de que alguien estaba observando. Por la mañana, regresó a la ciudad con aún más determinación. A partir de ese momento, su búsqueda se volvió sistemática. Creó un mapa marcando todos los lugares donde la gente había visto sombras nebulosas o escuchado cantos. Envió una copia de este mapa a Sanderson. Él respondió brevemente, «Nos perdimos algo. Voy a volver al parque». Ana no sabía qué quería decir, pero apareció una entrada en su diario. Cada año el silencio se profundiza, pero todavía puedo escuchar sus pasos. Le parecía que el cañón no solo guardaba un secreto, estaba esperando, y el que una vez fue allí todavía podría estar allí. La primavera llegó tarde a las montañas rocosas. La nieve todavía yacía en las laderas sombreadas, incluso en mayo, y solo durante el día se elevaba un ligero vapor de niebla sobre los cañones. Fue entonces cuando un grupo de ornitólogos de la Universidad de Colorado partió en otra expedición de campo. Su objetivo era monitorear la anidación de águilas calvas en la parte norte de Black Bear Creek, a 5 millas de donde el biólogo Lucas Warren había desaparecido una vez. Esta área se consideraba prácticamente inaccesible. Pendientes empinadas, árboles caídos, grietas profundas en el suelo que incluso los investigadores experimentados encontraban difíciles de atravesar. Por eso los turistas casi nunca visitaban el área. Era demasiado salvaje, donde el bosque parecía primordial. Los ornitólogos trabajaban bajo una beca que requería controles anuales de los nidos de parejas viejas de águilas. El equipo estaba dirigido por el profesor de biología Thomas Clark, con un joven investigador, Mark Delaney, a cargo de los estudios con drones. Trabajaron en la mañana del 25 de mayo. El cielo estaba nublado, el aire espeso y quieto como antes de una tormenta. Clark observaba los árboles desde abajo, mientras Mark volaba el dron sobre el bosque donde las águilas construían sus nidos, estructuras masivas de ramas en la cima de viejos pinos. En la pantalla de la tableta, las imágenes cambiaban rápidamente. Copas verde oscuro, extensiones de roca, el brillo de los arroyos. De repente, notó algo extraño. El nido en la cima del árbol se veía diferente al resto. Parecía estar reforzado con objetos extraños, formas ligeras e irregulares que reflejaban la luz del sol. Mark hizo zoom y se dio cuenta de que no eran solo ramas. Encima de ellas había fragmentos blancos que parecían huesos. Llamó al profesor. El dron se cernió sobre el nido. La cámara transmitía imágenes desde gran altura. Todo estaba claro. El nido del águila, tan grande como una piscina para niños, estaba reforzado con pequeños huesos de animales,
incluidas vértebras largas. Pero lo principal era que en el centro mismo, como si hubiera sido colocado especialmente, había un cráneo humano. Clark no podía creer lo que veían sus ojos inmediatamente. Ordenó que el dron bajara y tomara una serie de fotos desde diferentes ángulos. La cámara registró que el cráneo estaba intacto, limpio, sin ningún residuo de tejido, y yacía tan plano como si hubiera sido colocado deliberadamente. Cerca había varias piedras brillantes y un pequeño objeto que se destacaba en color oscuro contra las ramas blancas. Por la noche, cuando el equipo regresó al campamento base, vieron el video nuevamente. La imagen no dejaba dudas. Era un cráneo humano. A la mañana siguiente, el profesor informó del descubrimiento al servicio del parque. Los guardabosques llegaron junto con expertos forenses. Era difícil llegar al árbol. Tuvieron que usar equipo de escalada. Un técnico experimentado llamado David Johnson fue el primero en subir. Su cuerda de seguridad temblaba por las ráfagas de viento mientras alcanzaba lentamente la cima del pino. Unos minutos después, su voz llegó por la radio, amortiguada por su respiración. Confirmado un cráneo humano y algo que parece una figura de madera. Los especialistas retiraron cuidadosamente el hallazgo. El cráneo estaba perfectamente limpio sin ningún residuo de tejido, como si hubiera sido procesado o hervido. La mandíbula inferior estaba parcialmente preservada con todos los dientes intactos. Los expertos notaron inmediatamente que no podía ser un artefacto antiguo. La estructura del hueso indicaba un origen moderno. Cerca, en el nido, había varias piedras lisas de color gris blanquecino, similares a las que se encuentran cerca de los lechos de los arroyos en la parte baja del cañón. Pero lo más extraño de todo era una pequeña figura hecha de madera oscura. Representaba un pájaro con patas desproporcionadamente largas y alas extendidas. El cuerpo estaba cubierto de rasguños que se asemejaban a símbolos o muescas. Clark reconoció inmediatamente el parecido con una descripción que había visto en las noticias hace unos años. En algún lugar del periódico local, se había mencionado que la esposa de un biólogo desaparecido había encontrado una estatua de madera similar cerca de donde había estado acampando. Sintió un escalofrío en su columna vertebral. Demasiadas coincidencias. Los guardabosques fijaron el lugar con coordenadas y fotografiaron cada detalle. El nido pesaba casi 100 libras y estaba tan bien fortificado que parecía haber estado allí durante años. Uno de los ornitólogos que estudió la estructura del nido señaló: las águilas a veces usan huesos de animales, pero nunca huesos humanos. Esto no es normal. Después de que se retirara el cráneo, se buscó el área alrededor del árbol en busca de otros restos, pero no se encontró nada. Sin ropa, sin fragmentos de tela, sin rastros de acampada. El cráneo parecía haber aparecido allí de la nada. Los expertos especularon que podría haber sido traído por depredadores, tal vez coyotes o linces, que a veces llevan huesos a sus capas. Pero entonces surgió la pregunta: ¿cómo terminó un cráneo humano en la cima de un viejo pino donde ni siquiera un oso podría trepar? El científico forense, el Dr. Ray Wilson, lo describió en su informe de la siguiente manera: el hallazgo parece ser una colocación deliberada. El posicionamiento del cráneo, la selección de elementos, incluidos los minerales y la figurilla de madera, son de naturaleza ritualística. El mismo día, los restos fueron llevados a un laboratorio en Denver. Todos los que vieron el nido más tarde recordaron que tenía un olor extraño, no de muerte, sino de resina vieja desgastada mezclada con algo que parecía ceniza. Mark Delaney, quien notó por primera vez el descubrimiento, no pudo dormir durante varios días. Les dijo a sus colegas que por la noche soñaba con ese cráneo como si no estuviera acostado en un árbol, sino mirando hacia abajo desde el suelo entre las ramas que crecían hacia abajo. Una semana después, la noticia del descubrimiento espeluznante llegó a los medios locales. Los reporteros escribieron sobre el cráneo en el nido del águila e incluyeron fotos antiguas de Lucas Warren en el artículo. Sin embargo, las autoridades se abstuvieron de hacer declaraciones oficiales hasta que estuvieran disponibles los resultados del examen. Para Anna Warren, este día fue el momento en que el pasado volvió a abrir sus puertas. Leyó un breve informe en el periódico y de inmediato se dio cuenta de que en algún lugar de las montañas, sobre los árboles, finalmente habían encontrado algo que podría darle una respuesta. Pero nadie podría haber adivinado que este cráneo no sería el final de la historia, sino solo el comienzo.
El cráneo encontrado en el nido del águila fue enviado a un laboratorio forense en Denver. Los expertos trabajaron con precaución. Las muestras de hueso estaban en perfecto estado a pesar de 5 años pasados en la naturaleza. El análisis de ADN se comparó con los datos de los familiares del biólogo desaparecido Lucas Warren. Una semana después, el resultado confirmó lo peor. Los restos le pertenecían a él. La identificación fue oficial. La policía del condado de Larimer inmediatamente reclasificó el caso de persona desaparecida a asesinato bajo circunstancias inexplicables. La investigación se reanudó, esta vez bajo la supervisión del fiscal de distrito. El médico forense, el Dr. Ray Wilson, señaló en su informe: no hay rastros de fuerza contundente o marcas de disparos en el cráneo. Sin embargo, hay una serie de incisiones delgadas en la parte posterior de la cabeza, las sienes y la mandíbula inferior, probablemente causadas por una cuchilla u otro instrumento afilado. Según él, tales micromuescas podrían haberse formado durante la eliminación de tejido blando o después de la muerte como parte de acciones ritualísticas. La causa de la muerte no pudo determinarse. No había signos de violencia que pudieran explicar inequívocamente cómo murió Warren. El examen también encontró una pequeña cantidad de cera en la parte inferior del cráneo, como si se hubiera sostenido sobre una llama o fumigado con humo. Este hecho complicó aún más la interpretación. Los investigadores comenzaron a considerar varias versiones, desde un simple asesinato hasta un ritual con elementos de simbolismo. La declaración oficial del sheriff salió el 22 de junio. Dijo brevemente a la prensa que la muerte de Lucas Warren estaba siendo investigada como un presunto homicidio. No comentó sobre el motivo ni los sospechosos. Anna Warren recibió una llamada esa misma noche y se le pidió que fuera a Denver para identificar formalmente al fallecido. Reconoció al hombre a partir de fotografías de registros dentales, los contornos de su mandíbula, la forma de sus dientes frontales, un incisivo ligeramente torcido. Sí, es él, dijo, y no encontró más palabras. Se abrió un nuevo abismo de preguntas para ella. ¿Por qué alguien había levantado el cráneo hasta el árbol? ¿Quién podría haberlo colocado entre las ramas en el corazón del nido? Y lo más importante, ¿por qué estaba cerca la misma figura de pájaro de madera que ella una vez había sostenido en sus manos? La investigación verificó inmediatamente a todos los que podrían haber estado involucrados con Lucas. Un ex colega con quien tuvo un conflicto científico. Un cazador local que una vez acusó a Lucas de asustar a las bestias. Varios ermitaños que vivían en el área del cañón. Sin embargo, ninguna de las versiones resistió el escrutinio. Todos tenían una coartada confirmada o ni siquiera estaban en Colorado en el momento de la desaparición. Los detectives examinaron viejos informes de búsqueda, informes de guardabosques y fotos satelitales de esos años. Intentaron encontrar al menos una pista que pudiera explicar cómo el cuerpo terminó en una parte inaccesible del bosque. Nada, solo silencio, sin signos de lucha, sin restos de ropa, sin rastros de arrastre. La idea misma de que el cráneo hubiera terminado en la cima de un viejo pino de forma natural parecía absurda. Las águilas no levantan tales objetos a sus nidos, y ningún depredador podría haber arrastrado un cráneo humano a esa altura. Un antropólogo forense del Departamento de Antropología Forense sugirió que alguien había colocado deliberadamente los restos allí, posiblemente usando una cuerda o equipo especial. Este no es el trabajo de la vida silvestre, dijo. Una persona actuó aquí, y una persona que sabía lo que estaba haciendo. Ana seguía pensando que alguien había estado observando su búsqueda todos estos años. Recordó cómo en el verano de 2017 pasó la noche junto al arroyo y escuchó pasos en la niebla. En ese momento, pensó que era un animal. Ahora, quedaba la duda. Quizás fue alguien que ya sabía dónde estaba el cráneo. La policía incautó muestras de madera de la estatuilla encontrada en el nido para compararla con la que Ana tenía. Los expertos encontraron que ambas estaban hechas del mismo tipo de madera, raíz de álamo oscuro, que no crece en esos lugares. Alguien la había traído de otro estado. Esto solo reforzó la sensación de que la historia tenía raíces más profundas que solo un caso de desaparición. Pero en ese momento, los investigadores no sabían que encontrarían la respuesta, o un semblante de ella, mucho más cerca de lo que pensaban. La investigación del caso de Lucas Warren pasó a la etapa de análisis de archivos. No surgieron nuevas pistas,
por lo que los detectives decidieron revisar los casos antiguos de desapariciones en el área del cañón Black Bear Creek. En los registros policiales de las últimas 5 décadas, encontraron 3 casos sin resolver que eran similares entre sí, casi hasta el detalle. El primer caso se remontaba a los años 70. Un hombre llamado Richard Lawson, un geólogo que había venido al parque para explorar las rocas, desapareció. Su tienda y equipo fueron encontrados cerca de un arroyo, a 20 metros de la carretera principal. Todo estaba allí: una brújula, un diario, comida, incluso un termo de té caliente. El cuerpo nunca fue encontrado. El segundo episodio ocurrió en el 81. Un cazador experimentado, Edward Moore, desapareció durante una cacería de temporada. Su perro regresó solo, herido y asustado. En el informe de ese año, hay un párrafo corto que ha sido pasado por alto durante mucho tiempo. Un trampero local informó haber visto figuras similares a humanos en la niebla moviéndose sin luces y sin sonido. No le creyeron, pensando que estaba borracho. El tercer caso es de principios de los 90. Una joven pareja de turistas de Denver desapareció. Eran excursionistas experimentados. Dejaron la ruta a sus amigos y desaparecieron en una sección no lejos del mismo tramo. Su campamento fue encontrado intacto sin signos de lucha, pero nunca las personas. Estos 3 casos tenían una cosa en común. Todas las personas desaparecidas se dirigían a una parte remota de Black Bear Creek, que durante mucho tiempo ha sido considerada peligrosa. El área estaba etiquetada en mapas antiguos como una zona restringida, aunque nadie había explicado la razón oficial. Los detectives recurrieron a los archivos de la Universidad de Boulder, esperando encontrar referencias históricas al área. Allí, en un viejo periódico de principios del siglo XX, se encontraron con un breve informe titulado «Desaparición de una familia de colonos en las montañas». La fecha era 1922. El artículo trataba sobre Silas Hawthorne, un colono de Nueva Inglaterra que, junto con su esposa y 2 hijos, se había establecido en una cabaña cerca de un arroyo de montaña. Los vecinos recordaban que evitaba a la gente, no iba a la iglesia, y a menudo se le veía encendiendo fuegos en las laderas por la noche. Era considerado un extraño, pero no hacía daño hasta que toda la familia desapareció en la primavera. La búsqueda duró 2 semanas. Los guardabosques encontraron solo los restos de una cabaña que se había incendiado. El informe del sheriff, que se ha conservado en el archivo, dice: no se ha determinado la causa del incendio. No se encontraron personas. Se encontraron en la escena varios objetos de madera de forma extraña similares a figuras de animales. Después de eso, según otros informes de periódicos, nadie más se estableció en el área. Se difundió una leyenda entre los habitantes de que Silas Hawthorne adoraba a los viejos dioses de las montañas, espíritus que, según las creencias de los antiguos colonos, vivían en la niebla y tomaban las almas de aquellos que se adentraban demasiado en el bosque. Anna Warren se encontró accidentalmente con este artículo cuando estaba ayudando a los detectives a revisar microfilmes. Lo leyó varias veces prestando atención a los detalles recurrentes: el arroyo, la niebla, las figuras de madera. Todo esto coincidía con los hallazgos relacionados con Lucas. Esa noche fue al Museo de Historia Local en Estes Park. Allí, en una vitrina, entre los artefactos de la época de los primeros colonos, había una vieja estatua de madera de un pájaro con patas largas. El letrero debajo decía: mascota de la familia Hawthorne, encontrada cerca del sitio de un incendio en 1922. Ana se quedó frente al cristal durante varios minutos sin moverse. La figura era idéntica a la que había encontrado 3 años antes cerca del campamento de su esposo. Tomó una foto de la exhibición y se la envió al detective. En respuesta, recibió un mensaje corto: esto no puede ser una coincidencia. Estamos preparando una solicitud a los archivos del condado. Al día siguiente, la policía agregó oficialmente los archivos antiguos de la familia Hawthorne al caso. Entre las páginas amarillentas, había varios testimonios de residentes que decían que la noche después del incendio escucharon un sonido tarareante, como canto o gemido, proveniente de las montañas. Creían que eran las almas de los Hawthorne vagando en la niebla, buscando una salida. Para los detectives, era solo una historia, pero para Ana era otra pista. Sentía que el pasado no solo hacía eco de su tragedia, la repetía.
Cuando regresaba del museo, la niebla vespertina ya se estaba reuniendo sobre las montañas. El camino se perdía entre los árboles, y a lo lejos, en dirección a Black Bear Creek, colgaba un espeso velo blanco. Ana lo miraba fijamente y pensaba que tal vez Silas Hawthorne y su esposo eran parte de la misma historia, una que el bosque no dejaría ir. Después de estudiar archivos antiguos, la policía trajo a un antropólogo de la Universidad de Denver, el Dr. Harvey Lang, para investigar el caso. Se le dio acceso a todos los artículos incautados, 2 figuras de pájaros de madera encontradas cerca del campamento de Lucas Warren y en el nido de un águila, así como una pieza del museo que pertenecía a la familia Hawthorne. Lang comenzó analizando las tallas en detalle. Descubrió que los 3 objetos estaban hechos del mismo tipo de madera, una raíz de álamo oscuro que no crece en Colorado. Esto significaba que alguien había traído el material de otro lugar. Las marcas microscópicas en la superficie mostraban que las figuras no se hicieron con herramientas modernas, sino con un cuchillo o cincel de pedernal. En una reunión científica, Lang propuso una hipótesis que asombró incluso a investigadores experimentados. Sugirió que el ave representada con patas anormalmente largas es el aguilucho lagunero, un símbolo de antiguas tribus de cazadores que creían que era un guía de almas hacia el inframundo. En las creencias antiguas, este pájaro conectaba la tierra y la muerte, y su imagen se dejaba donde se hacían sacrificios. Cuando los detectives mapearon todas las desapariciones durante el último medio siglo y los puntos donde encontraron estatuillas similares, notaron un patrón extraño. Todos formaban un círculo claro con un radio de aproximadamente 10 millas. En el centro había un área pantanosa donde incluso los cazadores experimentados no se aventuraban. Los locales llamaban a esta parte del bosque simplemente el abismo. Las imágenes satelitales mostraban que nieblas espesas persistían allí, incluso en el calor del día, y la temperatura era más baja que en el resto del parque. Los detectives decidieron inspeccionar el área desde el aire usando drones con cámaras térmicas. El 30 de agosto, los drones volaron sobre el pantano por primera vez. Las cámaras capturaron algo extraño bajo las raíces de un árbol enorme que parecía un viejo pino. Una depresión con una temperatura anormal era visible. La imagen térmica mostró varios puntos pequeños moviéndose en el interior. No coincidían con las características de ningún animal conocido. Al día siguiente, se formó un destacamento especial de detectives y guardabosques, equipados con armas y cámaras de visión nocturna. La ruta era difícil. Espesura densa, barro y una caída en la temperatura. La niebla no se disipó ni siquiera durante el día. Cuando el grupo llegó al epicentro del círculo, vieron una imagen que se asemejaba a una pesadilla. El área estaba salpicada de estructuras hechas de ramas, como nidos gigantes de hasta 2 metros de altura. Algunos de ellos estaban vacíos, otros medio llenos de musgo y huesos de animales. El aire era pesado, saturado con el olor húmedo de madera podrida. Al pie del árbol más grande, encontraron la entrada a la cueva. Las raíces bajaban, formando un arco detrás del cual un agujero era negro. Dentro, la temperatura era mucho más alta que afuera, como si recientemente se hubiera encendido un fuego allí. El primero en entrar fue el guardabosques senior Alan Moore. Se movió lentamente, iluminando con su linterna a lo largo de las paredes. Unos pasos después de entrar, el piso se niveló y una pequeña cavidad se abrió frente a él. Había marcos de madera toscos cubiertos con pieles de animales, como camas primitivas. En los salientes de piedra había hierbas secas, recipientes de arcilla y huesos atados con cuerdas. En el centro mismo de la cueva había una piedra que parecía un altar natural. Sobre ella había docenas de estatuillas de madera, copias exactas de las vistas anteriormente. Entre ellas había objetos metálicos, viejas tarjetas de crédito, anillos, fragmentos de relojes. Todo parecía una especie de colección traída como regalo. Al pie de la piedra, los detectives encontraron otro descubrimiento espeluznante: un cráneo humano, uno viejo cubierto con una fina capa de hollín. Junto a él había una rama seca con un fragmento de pluma de pájaro unido a su extremo. Un fotógrafo de la policía capturó cada detalle y luego el equipo de investigación examinó el resto de la cueva. No había signos de actividad humana reciente, pero carbones frescos en la chimenea indicaban que alguien había estado allí recientemente. Parecía que los habitantes de la cueva se habían ido cuando sintieron el peligro.
Los detectives abandonaron el lugar con la sensación de que habían entrado no solo en la casa de un ermitaño, sino en el centro de un culto antiguo que ha sobrevivido hasta el día de hoy. Les parecía que estaban siendo observados a través de la niebla, en silencio, pacientemente, desde la altura de los árboles. Mientras regresaban a la base, llegó un mensaje corto por radio del técnico que había estado monitoreando los drones. La anomalía de calor se está moviendo. No solo una, dos, tal vez tres. La conexión se cortó. Octubre de 2018. Después de descubrir la cueva, la policía y los antropólogos comenzaron las excavaciones en el área circundante. El trabajo duró una semana. El suelo era pesado, saturado de humedad, y las raíces de viejos árboles se entrelazaban bajo los pies, formando una trampa natural para cualquier rastro. A varios pies de profundidad de la superficie, los arqueólogos encontraron un sitio de entierro, pequeño pero cuidadosamente dispuesto. Contenía los restos de al menos 4 personas. Un examen forense confirmó que estos eran huesos que tenían más de un siglo de antigüedad. El análisis de ADN y la comparación con datos de archivo llevaron a una conclusión increíble. Los restos pertenecían a Silas Hawthorne, su esposa e hijos, los mismos colonos que desaparecieron a principios del siglo pasado. Pero la forma en que murieron hizo que incluso los expertos experimentados se detuvieran. Los cráneos de los Hawthorne tenían las mismas incisiones delgadas y profundas que el cráneo de Lucas Warren. El mismo patrón, los mismos rastros de una cuchilla que se movía con precisión y con la misma fuerza. Parecía que no habían pasado 100 años, sino unos días entre estas muertes. El antropólogo Harvey Lang señaló en su informe: "No estamos tratando con un solo acto de violencia, sino con la recreación de un ritual que se ha transmitido durante generaciones. Esto no es imitación, esto es continuidad". Desde ese momento, la investigación tomó una dimensión completamente diferente. La versión de asesinatos aleatorios desapareció. Los detectives comenzaron a hablar de un culto, un grupo cerrado o familia que podría vivir en aislamiento durante décadas, manteniendo un derecho antiguo. Su objetivo podría ser pacificar a los espíritus de las montañas u ofrecer regalos en forma de sacrificio humano. Formalmente, la investigación continuó, pero todos se dieron cuenta de que era casi imposible encontrar a los responsables. El territorio de Black Bear Creek se extendía por docenas de millas, e incluso la tecnología moderna no podía peinar completamente este laberinto de barrancos y arroyos de montaña. Las personas que vivían allí, si existían, conocían cada barranco, cada sendero. Podían ver a los investigadores sin ser vistos ellos mismos. Se dejaron varias cámaras de vigilancia en el sitio de la cueva, pero unos días después, una por una, dejaron de transmitir. Cuando los guardabosques regresaron, el equipo estaba dañado, como si hubiera sido aplastado por piedras. No se encontraron rastros de extraños. El caso de Lucas Warren permaneció oficialmente abierto, aunque los informes de investigación ya no tenían perspectivas. El sheriff dijo en su comentario final: "No encontramos a los asesinos, pero sí encontramos una historia que es más antigua que todos nuestros mapas". Anna Warren esperó hasta que se completara la investigación. Tomó el cráneo del hombre que había estado esperando su entierro durante tantos años. A mediados de octubre, organizó una pequeña ceremonia en el cementerio de Boulder. Solo estuvieron presentes algunos amigos cercanos y 2 ex guardabosques que habían ayudado con la búsqueda. Durante la ceremonia, Anna no dijo una palabra. Se paró junto a la tumba sosteniendo una copia de la misma figura de pájaro de madera. Después del entierro, la dejó en la lápida como un recuerdo, pero también como una advertencia. No ha regresado a Black Bear Creek desde entonces. Pero a veces, cuando se despertaba en medio de la noche, recordaba un sonido, un suave susurro como alas que había escuchado en las montañas cuando buscaba a Lucas. Ahora, este sonido le parecía no ser un accidente. Con el tiempo, la policía recibió varios informes anónimos más de extraños destellos de luz en el área del pantano y de canto proveniente del bosque por la noche. Todas las visitas no dieron resultado. Cada vez que llegaban los investigadores, la niebla era tan espesa que incluso una linterna no podía penetrarla más de unos pocos pies. Anna intentó continuar con su vida, pero la sensación de presencia no la abandonaba. Escribió en su diario: "El horror no es que esté muerto. El horror es que el bosque recuerda". Le parecía que tan pronto como abría la ventana en una noche tranquila,
Un viento frío familiar soplaba desde algún lugar de las montañas, trayendo consigo el mismo zumbido, profundo y uniforme como el aliento de la tierra vieja. Las montañas rocosas se sumergieron de nuevo en el silencio otoñal. La niebla descendía de los picos y descendía a los valles, cubriendo los cañones con un manto silencioso. Y en algún lugar allá afuera, entre los árboles desfigurados en la hierba podrida, algo continuaba viviendo, algo más antiguo que la gente. Y recordando cada sacrificio hecho, Anna Warren enterró a su esposo, pero no pudo enterrar su miedo porque la sombra sobre Black Bear Creek no se disipó. Simplemente se adentró más en la niebla y esperó. Esperó como había esperado durante un siglo, como había esperado cuando Silas Hawthorne encendió sus fuegos nocturnos, como había esperado cuando los colonos desaparecieron sin dejar rastro. La montaña no olvida. La montaña cobra su precio. Y en algún lugar entre las raíces de los viejos pinos, bajo la niebla eterna, el ritual continúa, generación tras generación, sacrificio tras sacrificio. Los detectives cerraron el caso oficialmente, pero ninguno de ellos pudo olvidar lo que vieron en esa cueva: el altar de piedra, las figuras de madera, los huesos atados con cuerdas. Todo parecía parte de una ceremonia que se repetía una y otra vez, como un ciclo interminable. Y mientras Black Bear Creek permanezca envuelto en niebla, mientras la montaña guarde sus secretos, la historia de Lucas Warren no será la última, porque el bosque tiene hambre, y el hambre del bosque nunca se sacia. La niebla no es solo vapor, es memoria congelada, aliento de algo que nunca dejó de respirar. Cada paso que das en esas montañas es un paso sobre huesos olvidados, sobre rituales que nunca terminaron, sobre un pacto que nadie rompió. Anna Warren ya no duerme tranquila. Sabe que Lucas no fue el primero ni será el último. Sabe que hay lugares donde la civilización nunca llegó porque algo más antiguo decidió quedarse. Y ahora tú también lo sabes. ¿Puedes escucharlo? Ese zumbido que viene desde lo profundo de la niebla. Ese canto que no tiene idioma pero que tu cuerpo reconoce como una advertencia. Black Bear Creek sigue allí, esperando. Las figuras de madera siguen apareciendo. Los nidos siguen siendo construidos. Y alguien, en algún lugar entre esos árboles centenarios, todavía guarda el cuchillo con el que se hacen las incisiones rituales. Si esto te hizo sentir algo oscuro en el estómago, comenta. El bosque recuerda. Porque necesito saber que entendiste, que comprendiste que hay secretos que no deberían ser descubiertos. Suscríbete si quieres más historias que desafíen lo que creías saber sobre este mundo, porque la próxima vez te llevaré aún más profundo, a lugares donde la luz no llega y donde la niebla nunca se disipa.